Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 310. Quizá lo sepan, pero quedan 3 días en el Antiguo Testamento, sin contar el libro de los Proverbios, que es bastante fenomenal. Tenemos el capítulo 13 de Segundo Macabeos, los capítulos 15 y 16 del libro de la Sabiduría, así como los versículos 15 a 17 del capítulo 25 de Proverbios. Como siempre, la traducción de la Biblia de la que estoy leyendo es la versión estándar revisada, segunda edición católica. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 13 a continuación, permite que el primero condenado a muerte en el año 149. Llegó a Judas y a sus hombres la noticia de que Antíoco Júpiter venía con un gran ejército contra Judea, y con Elisayas, su tutor que tenía a su cargo el gobierno. Cada uno de ellos contaba con una fuerza griega de 110.000 infantes, 5.300 soldados de caballería, 22 elefantes y 300 carros, armados con bandos. Los hombres permitieron que también nos uniéramos a ellos, y con total hipocresía instaron a Antíoco a seguir adelante, no por el bien de su país, sino porque pensaba que se establecería en el cargo. Pero el rey de reyes se encendió ante la cólera de Antíoco contra el canalla, y cuando Licio le informó de que este hombre era el culpable de todos los problemas, ordenó que lo llevaran a Berie, y que le dieran muerte por el método que es costumbre en aquel lugar. Porque hay en aquel lugar una torre de 50 codos de altura, llena de ceniza, y tiene un borde que la rodea, el cual por todos lados se inclina precipitadamente hacia la ceniza. Allí todos empujan a la destrucción. Cualquier hombre culpable de sacrilegio o notorio para otros crímenes por tal destino vino sobre ese hombre permite. El infractor de la ley murió sin siquiera ser enterrado en la tierra, y esto era eminentemente justo porque había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y cenizas eran sagrados. Encontró la muerte en cenizas, en una batalla cerca de Moudín. El rey, con bárbara arrogancia, venía a mostrar a los judíos cosas mucho peores que las que se habían hecho en tiempo de su padre. Pero cuando Judas se enteró de esto, ordenó al pueblo que invocara al Señor día y noche, ahora, si acaso, para que ayudara a los que estaban a punto de ser privados de la ley y de su patria y del templo sagrado, y que no permitiera que el pueblo que acababa de empezar a revivir cayera en manos de los blasfemos gentiles, cuando todos se hubieron unido en la misma petición, y habían rogado al Señor misericordioso con llanto y ayuno, y postrados durante 3 días sin cesar, Judas los exhortó y les ordenó que estuvieran preparados. Después de consultar en privado con los ancianos, determinó marchar y decidir el asunto con la ayuda de Dios. Antes de que el ejército del rey pudiera entrar en Judea y tomar posesión de la ciudad, encomendando así la decisión al Creador del mundo, y exhortando a sus hombres a luchar noblemente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, el país y la mancomunidad, acampó cerca de Moudín. Dio a sus hombres la consigna de la victoria de Dios, y con una fuerza escogida de los jóvenes más valientes, atacó el pabellón del rey por la noche y mató hasta 2000 hombres en el campamento. Apuñaló al elefante líder y a su jinete. Al final llenaron el campamento de terror y confusión y se retiraron triunfantes. Esto sucedió justo cuando amanecía porque la ayuda del Señor lo protegió. Antíoco hace un tratado con los judíos. El rey, habiendo probado la audacia de los judíos, intentó una estrategia para atacar sus posiciones. Avanzó contra Besur. Hizo retroceder a una fuerte fortaleza de los judíos, la atacó de nuevo y fue derrotado. Judas envió a la guarnición todo lo necesario. El Rodacus, un hombre de las filas de los judíos, dio información secreta al enemigo. Fue buscado, capturado y encarcelado. El rey negoció por segunda vez con la gente de Betsur, dio promesas, recibió las suyas, se retiró, atacó a Judas y a sus hombres, fue derrotado. Le llegó la noticia de que Felipe, que había quedado a cargo del gobierno, se había sublevado en Antioquía. Estaba consternado, llamó a los judíos,
se dio y juró observar todos sus derechos, se estableció con ellos y ofreció sacrificios, honró el santuario y mostró generosidad con el lugar sagrado que recibió. Macabeo dejó a Hegemónides como gobernador desde Telemas hasta Gerar y se dirigió a Tolomas. Los habitantes de Tolomas estaban indignados por el tratado. De hecho, estaban tan enfadados que querían anular sus términos. Lisias subió a la tribuna pública, hizo la mejor defensa posible, los convenció, los apaciguó, se ganó su buena voluntad y partió hacia Antioquía. Así resultó el ataque y la retirada del rey. La sabiduría de Salomón capítulo 15. El verdadero culto a Dios en contraste con los ídolos. Pero tú, Dios nuestro, eres bondadoso y veraz, paciente y gobiernas todas las cosas con misericordia. Porque aunque pequemos, somos tuyos, conociendo tu poder. Pero no pecaremos porque sabemos que somos considerados tuyos. Porque conocerte es la justicia completa, y conocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. Pues ni la mala intención del arte humano nos ha engañado, ni el infructuoso trabajo de los pintores, una figura manchada con diversos colores, cuya apariencia despierta el anhelo en los necios, de modo que desean la forma sin vida de una imagen muerta, amante de las cosas malas. Y aptos para tales objetos de esperanza son aquellos que o los hacen o los desean o los adoran. Porque cuando un alfarero necesita la tierra blanda, y laboriosamente moldea cada vasija para nuestro servicio, moldea de la misma arcilla tanto las vasijas que sirven para usos limpios, como las que sirven para usos contrarios, haciendo todas de la misma manera, pero ¿cuál será el uso de cada una de estas? El obrero en arcilla decide con la señorita Ventoil que forma un dios fútil de la misma arcilla. Este hombre, que fue hecho de tierra poco tiempo antes, y al cabo de poco tiempo va a la tierra de la que fue sacado, cuando se le exige que devuelva el alma que le fue prestada. Pero no le preocupa que esté destinado a morir, ni que su vida sea breve. Pero compite con los trabajadores del oro y la plata, e imita a los trabajadores del cobre, y considera su gloria que moldea dioses falsos. Su corazón es ceniza, su esperanza es más barata que la tierra y su vida vale menos que el barro, porque no conoció a quien lo formó y le inspiró un alma activa y le insufló un espíritu vivo. Pero él consideró nuestra existencia un juego de ídolos, y la vida un festival celebrado con fines de lucro. Para él, hay que conseguir dinero como sea, incluso por medios viles. Pues este hombre, más que todos los demás, sabe que peca cuando hace de la materia terrenal frágiles vasijas e imágenes esculpidas. Los más necios y más miserables que un infante son todos los enemigos que oprimieron a tu pueblo. Porque pensaron que todos sus calores e ídolos eran dioses, aunque éstos no tienen uso de sus ojos para ver, ni fosas nasales con que respirar, ni oídos con que oír, ni dedos con que palpar. Y sus pies no sirven para caminar, porque un hombre los hizo, y uno cuyo espíritu es prestado de ellos. Porque ningún hombre puede formar un Dios que sea semejante a sí mismo. Es mortal, y lo que hace con manos sin ley está muerto, pues él es mejor que los objetos que adora, ya que tiene vida. Pero ellos nunca la tienen. Los enemigos de tu pueblo adoran incluso a los animales más odiosos, que son peores que todos los demás cuando se les juzga por su falta de inteligencia. E incluso como animales, no son tan bellos en apariencia como para que uno los desee, pero han escapado tanto a la alabanza de Dios como a su bendición. Capítulo 16. Por eso aquellos hombres fueron merecidamente castigados por medio de tales criaturas, y fueron atormentados por una multitud de animales. En lugar de este castigo, mostraste bondad a tu pueblo, y preparaste codornices para comer un manjar, para satisfacer el deseo del apetito, a fin de que aquellos hombres, cuando desearan alimento, perdieran el menor resto de apetito a causa de las odiosas criaturas que les fueron enviadas. Mientras tu pueblo, después de sufrir carencia por breve tiempo, podía participar de manjares, o era necesario que sobre aquellos opresores viniera bien la inexorable carencia. A estos solo se les mostraba cómo eran atormentados sus enemigos. Pues cuando la terrible furia de las bestias salvajes se abatió sobre tu pueblo, y estaban siendo destruidos por las mordeduras de serpientes retorcidas, tu ira no se prolongó hasta el final.
Fueron perturbados por un poco de tiempo como advertencia, y recibieron una señal de liberación para recordarles tus leyes. Manda. Porque el que se volvió hacia ella no se salvó por lo que vio, sino por ti, Salvador de todos. Y también con esto convenciste a nuestros enemigos de que eres tú quien libra de todo mal, pues fueron muertos por las picaduras de langostas y moscas, y no se les encontró curación, porque merecían ser castigados por tales cosas. Pero tus hijos no fueron vencidos ni siquiera por los dientes de serpientes venenosas, pues tu misericordia acudió en su ayuda y los curó, para recordarles tus oráculos. Fueron mordidos, y luego fueron liberados rápidamente, para que no cayeran en un profundo olvido y se volvieran insensibles a tu bondad, pues ni hierbas ni cataplasmas los curaron. Pero fue tu palabra, oh Señor, la que cura a todos los hombres, pues tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú conduces a los hombres hasta las puertas del Hades y los devuelves. Un hombre en su maldad mata a otro, pero no puede traer de vuelta al espíritu que se ha ido, ni liberar el alma encarcelada. Escapar de tu mano es imposible para el impío, negándose a saber que fuiste azotado por la fuerza de tu brazo, perseguido por lluvias insólitas y granizo y tormentas implacables, y consumido totalmente por el fuego. Lo más increíble de todo es que, en el agua que todo lo apaga, el fuego tuvo aún mayor efecto, pues el universo defiende a los justos. En una ocasión la llama fue refrenada para que no consumiera a las criaturas enviadas contra los impíos, pero para que viendo esto supieran que les perseguía el juicio de Dios, y en otra ocasión, incluso en medio del agua, ardía con más intensidad que el fuego para destruir las cosechas de la tierra injusta. En lugar de estas cosas, diste a tu pueblo el alimento de los ángeles, y sin que tuvieran que trabajar les suministraste desde el cielo pan listo para comer. Proporcionando todo placer y adecuado a todo gusto para tu sustento manifestabas tu dulzura hacia tus hijos, y el pan, atendiendo al deseo de quien lo tomaba, se cambiaba para adaptarse al gusto de cada uno. La nieve y el hielo resistieron al fuego sin derretirse, para que supieran que las cosechas de sus enemigos eran destruidas por el fuego que ardía en el granizo y relampagueaba en las lluvias, mientras que el fuego, para que los justos pudieran alimentarse, olvidó incluso su poder nativo para la creación. Sirviéndote a ti que la has hecho, se esfuerza por castigar a los injustos, y en bondad se relaja en favor de los que confían en ti. Por eso, en aquel tiempo también se transformó en todas las formas. Sirvió tu generosidad omnipotente según el deseo de los necesitados, para que tus hijos a quienes amabas, oh Señor, aprendieran que no es la producción de cosechas lo que alimenta al hombre, sino que tu palabra preserva a los que confían en ti. Porque lo que no fue destruido por el fuego se derritió cuando simplemente lo calentó un rayo fugaz del sol, para que se sepa que hay que levantarse antes que el sol para darte gracias, y hay que alabarte al amanecer de la luz, o la esperanza de un hombre ingrato se derretirá como la escarcha invernal y se desvanecerá como el agua residual. Libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos 15 a 17. Con paciencia se puede persuadir a un gobernante, y una lengua suave quebrará un hueso. Si has encontrado miel, come solo lo suficiente para ti, no sea que te sacies de ella y la vomites. Que tu pie esté pocas veces en casa de tu prójimo, no sea que se canse de ti y te aborrezca. Padre que estás en los cielos, te alabamos. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por hacernos volver una y otra vez. Para que nos recuerdes que no solo nos amas, no solo que te interesas por nosotros, sino que de la manera más misteriosa tienes un destino para nosotros. Tienes un destino. Quieres que alcancemos lo que tú tienes. En cierto modo podemos decir tal vez un plan. Ese plan, esa esperanza, ese deseo que tienes para nosotros es que vivamos para siempre contigo. Que vivamos esta vida contigo, y que vivamos para siempre contigo. Ayúdanos a decir hoy sí a tu voluntad. Ayúdanos a decir sí a este destino para nuestra eternidad. Y hacemos esta oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Sabes, a veces tenemos el libro de Proverbios,
Y es uno de esos proverbios que tienes que recuperar o como cuál es la palabra releer. Y lo que tuvimos 3 hoy, o una especie de 3 que creo que fueron realmente notables y vale la pena comentarlos. Allá vamos. El primero es el capítulo 25, versículo 15. Con paciencia, un gobernante puede ser persuadido y una lengua suave romperá un hueso. Hay esa sensación de si alguna vez has visto la película Shawshank Redemption, te das cuenta de que hay esta presión en el tiempo, ¿verdad? Presión en el tiempo es lo que Andy Dufresne, uno de los personajes en esta película, él necesitaba para llegar de un lugar de esclavitud o de prisión, un lugar de ser capturado a un lugar de libertad, presión y tiempo. Y aquí está el libro de Proverbios diciendo más o menos lo mismo con los pacientes. Un gobernante puede ser persuadido y una lengua blanda romperá un hueso. Hay ese sentido de poder decir que existe tal cosa como la presión sobre el tiempo que puede lograr grandes cosas. Y que una de las cosas de las que nos damos cuenta es que aquí estamos en el día 310. Y esta es la presión en el tiempo que, ya sabes, el primer día no podría haber sido volar los calcetines tipo de día o incluso 90 días de viaje a través de las ganancias podrían no haber sido, ya sabes, inspirando cada momento. Pero que la presión en el tiempo y ser paciente y permitir que la palabra de Dios para traer su voluntad de cumplimiento en su vida es notable, a la derecha. Y entonces el siguiente es, si has encontrado miel, come solo lo suficiente para ti a menos que te salves con ella y la vomites. Y creo que eso es justo eso, que eso tiene sentido. Yo, mi mamá y mi papá, siempre decían que mis ojos eran demasiado grandes para mi estómago. Íbamos a la línea del buffet y, ya sabes, sobrecargábamos los buenos alimentos que yo pensaba que sería increíble comer. Y hay tanto de eso. Y sin embargo, hay algo que decir para saber cuándo parar, bien. Saber cuándo es suficiente. Y no solo obviamente cuando se trata de comida, sino cuando se trata incluso de otras cosas buenas. Hay algo sobre lo que oímos en el libro Sabiduría hoy, y hemos hablado de esto antes en el libro de la sabiduría. Habla de oír todas estas cosas buenas que nos rodean y la gente hace dioses de ellas. La gente hace ídolos de ellas y confía sus corazones y sus vidas, su seguridad, su protección, su futuro a estos ídolos que son imágenes de seres humanos o imágenes de la creación de Dios, animales, incluso cosas que no son atractivas, como cosas que ni siquiera desearías. Básicamente diciendo que incluso podrías hacer dioses de caimanes o cocodrilos, supongo que lo que sea que haya allá en el lejano oriente o en el cercano oriente, o hacer dioses de serpientes o moscas. ¿Recuerdas cuando hablamos de los dioses que el Señor Dios derrotó en Egipto para liberar a su pueblo? Habían dioses que involucraban pestilencia, dioses de vacas, tú sabes, dioses de, como dije, moscas y tiene serpientes y culebras. ¿Te das cuenta de que aquí estamos cayendo tan bajo como para estar dispuestos a adorar algo que no tiene ningún poder, ninguna habilidad, y ni siquiera ninguna nobleza? Y eso es algo único que no solo no tiene habilidad, no tiene nobleza. ¿Y cuántas veces nos ocurre eso a nosotros? Sé cuántas veces en mi vida he tratado ciertas cosas o incluso personas en el lugar de Dios. Las pongo en el lugar de Dios en mi vida. Recuerden que hablamos de esto, que no hacemos lo típico de Dios de las cosas malas. Tomamos cosas buenas y las convertimos en cosas definitivas. Tomamos cosas buenas y las convertimos en los principales rivales de Dios para nuestros corazones. Y la pregunta que nos hacemos es ¿para qué es el principal rival de Dios? Mi corazón, probablemente. Y tu corazón, probablemente. No es una imagen esculpida en piedra, ni una imagen esculpida en madera, ni una imagen esculpida en arcilla como se habla hoy en la sabiduría de Salomón, pero lo más probable es que sea algo. ¿Cómo se identifica? ¿Lo identificas preguntándote quién o qué es el principal rival de Dios para mi corazón? ¿Quién o qué es el principal rival de Dios por mi tiempo? Porque nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios es el tipo de relación que no tolera rivales. Como sabemos esto, sabemos que los matrimonios son el tipo de relación que no tolera rivales. Es decir,
marido y mujer están casados el uno con el otro. Tener a alguien de interés, tener a alguien al lado, tener a otra persona compitiendo por el corazón de uno, eso no equivale a una relación sana, no equivale a un matrimonio sano. Y lo mismo ocurre cuando se trata de nuestra relación con el Señor, que esta relación con Dios mismo no tolera ningún rival. Podemos tener otras personas en nuestra vida, por supuesto, podemos tener otras cosas que hacemos en nuestra vida, pero nada que nos dispute, nada por lo que luchar, nada que pueda ser considerado un rival para Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo identificas eso? Y yo diría que la pregunta que puedes hacer es, ¿hay algo que si se tratara de esta cosa o Dios, esta cosa en realidad podría tener una oportunidad como esta cosa podría ganar, ya sabes, un par de veces de cada 10? Si ese es el caso, esa cosa podría ser un rival de Dios para tu corazón. Si ese es el caso, esa cosa podría ser un rival de Dios para tu corazón. Y así, caramba, ya sabes, por lo que en este cuello del mundo, nombre del cuello, nombre del este cuello del país que tenemos, ya sabes, el deporte es una especie de gran Dios. Cuando trabajo con muchos estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, el deporte se convierte en el principal rival. Así que aquí hay una familia. Tenemos un torneo este fin de semana. Así que no podemos ir a misa. No podemos ir a misa. Acabas de identificar a tu ídolo. Acabas de identificar al principal rival de Dios por el alma eterna de tu familia. Quiero decir, piensa en eso. Esto es notable para mí porque aquí, tomemos el hockey por ejemplo, porque algunos jugadores de hockey creíbles son de esta región. Quiero decir, han crecido por aquí. Se convirtieron en increíbles jugadores de hockey aquí y han llegado a hacer cosas increíbles. El número de ellos que lo hacen, sin embargo, es tan minúsculo. De hecho, es tan minúsculo que nunca puedes contar con ello. Nunca puedes confiar en la idea de que si vamos a todos esos torneos y a todos esos entrenamientos, a todos esos campamentos de hockey nos vamos a convertir, vamos a tener aquí a una All-Star que va a, ya sabes, remodelar la cara del hockey en el mundo. Eso no pasa. Y la gente a la que le pasa, se hace la pregunta, ¿vale la pena? Así que como ejemplo, tuvimos a un joven aquí y vino a la Iglesia Católica mientras era estudiante en la universidad en la que trabajo, y esto es algo increíble. Jugó en nuestro equipo de hockey y marcó el gol de la victoria en la prórroga del campeonato nacional. Anotó el gol de la victoria en doble prórroga para el campeonato nacional, y después de eso se hizo profesional. Recuerdo que el lugar se volvió loco y al día siguiente lo llamé y le dije, oye Cao, felicidades, es increíble lo que has hecho y él me dijo que era un tipo humilde y me dijo que sí, que así es, que así es. Eso fue realmente genial que yo era capaz de hacer eso. Fue realmente genial que pudiera ser yo, realmente genial que tú lo sepas todo. Y luego continuó diciendo, pero nada se va a comparar con la primera vez que reciba a Jesús en la Eucaristía cuando me convierta en católico. Y yo estaba como, amigo, tienes que decirle eso a cada uno, ya sabes, el hielo podría, cada todas las personas que juegan todas estas ligas y gastar todo este dinero y en saltarse la misa todos estos domingos solo para ir al hockey. Y ahora un montón de años después, dirá lo mismo. Dirá, sí, ese gol, fue un gran momento, dice. Pero ni siquiera está en mi top 10. El primero es la primera vez que recibí a Jesús Eucaristía en misa. El segundo es cuando me casé con mi mujer. El tercero es mi primer hijo, y luego el segundo. Dice que ese objetivo ya ni siquiera está entre los 10 primeros. De hecho, no sé si tiene algún top 10 de momentos relacionados con el hockey. Y sin embargo aquí estamos y estamos dispuestos a dejar. No me estoy metiendo con el hockey, solo lo uso como ejemplo. Estamos dispuestos a dejar que nuestro deporte, nuestro trabajo, nuestra ocupación, nuestras aficiones se conviertan en los principales rivales de Dios. En nuestras vidas, por nuestros corazones. Y eso me parece, como diría la mirada de la sabiduría, me parece una tontería.
Así que ese es el pequeño mejor sermón de hoy. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero quiero que sepas que estoy orando por ti. Y espero que ustedes estén rezando por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.